Dios le bendiga, amados, una vez más. Estamos aquí nuevamente para que usted aprenda la palabra del Señor. Queremos darle gracias primeramente a tantas personas que se comunican con nosotros, que la palabra que están recibiendo es de bendición en su vida, y ese es el propósito, de que usted crezca en la palabra del Señor y aplique lo que usted aprende y no se deje engañar por tantos falsantes que andan hoy día por las iglesias llevando un evangelio trastornado, un evangelio erróneo, que lo que están haciendo es llevando personas al Seol tarde o temprano, porque sus enseñanzas no son enseñanzas transparentes ni bíblicas. Y es importante que usted aprenda cada día más la palabra del Señor. En este día quiero que me acompañe al libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a comenzar con una porción bíblica que se encuentra en el capítulo número 8 de San Lucas. Y vamos a comenzar en el verso 49, Lucas 8:49. Quiero que esté pendiente a esta clase, esta enseñanza, porque yo entiendo y comprendo que estas enseñanzas nos enseñan en las iglesias. Yo por lo menos en 43 años de pastor nunca escuché a nadie, ni maestro, ni pastor, ni evangelista, enseñar la palabra del Señor a este nivel en esta porción bíblica que quiero hablar en este día. Dice Lucas 8, verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto era un hombre llamado Jairo, era principal de la sinagoga, era un hombre muy dadivoso, tenía una única hija y esta niña pues se enfermó. La Biblia no dice qué tipo de enfermedad tenía, pero era una jovencita de 12 años de edad. Ahora mire la palabra del Señor, le dijeron no moleste más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan era el círculo íntimo. Jesús tenía los 12 discípulos divididos en círculos. Y los principales eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los únicos que entraban cuando Jesús hacía cierto tipo de milagro. Él llevaba a estos 3 discípulos. Cada uno de estos 3 discípulos, esto se lo explico en otra ocasión, son 3 elementos dentro de la iglesia de Jesús. ¿Okay? 3 elementos fundamentales que tienen que estar en la iglesia de Jesús y son representados por estos 3 discípulos. Por eso era que Jesús llevaba siempre estos 3 discípulos. Ese es un tema bastante largo y para eso necesito mucho tiempo. Pero eso es la palabra del Señor. Entrando en la casa no dejó que nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Siempre que Jesús habla de los que mueren en él, pues claro, lo pone que está durmiendo y que van a ser despertados, porque una persona que está durmiendo se va a levantar de nuevo. Claro, y todos aquellos que le sirven al Señor y que Jesús ha llamado, en el día que Él levante la iglesia serán levantados. Es ahí donde ellos van a despertar. Pero como Jesús es el que controla todo y la muerte está sujeta a Él, pues claro, toda persona que muere y Jesús lo levanta cuando quiere y como quiera. Y nadie le puede decir que no lo haga. Ahora mire bien. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate.
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Esta niña está muerta, alabanza el nombre del Señor, y Jesús llega, la gente se está burlando porque todavía hasta el día de hoy la gente se burla del Señor y piensa que el Señor está muerto, que el Señor no va a hacer milagros, pero él está más vivo que usted y que yo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, hay varios detalles que hay que entender, porque quiero hablar en este momento, para que usted lo entienda, las 3 etapas del pecado. 3 etapas del pecado. El pecado no es como usted piensa. El pecado es algo que nos causa la muerte, ¿verdad? Porque la paga de pecado es la muerte. Ahora, es importante notar y saber que la cantidad de pecado que nosotros tenemos o tengamos, porque los pecados son acumulativos. Jesús hizo esto bien claro cuando él habló allá en Mateo 11, verso 23, hizo una balanza en cuanto al pecado, por ejemplo, de la ignorancia, el pecado de la indiferencia, y mostrando, y usó 2 ciudades. En aquel entonces usó a Capernaum, y dijo, tú Capernaum, piensas que llegarás hasta el cielo, pero descenderás hasta el Seol. Y la comparó con Sodoma. ¿Por qué? Porque la cantidad de pecado que uno practica en la vida diaria y a través de los años que vivamos son quien va a decidir las fechas que tú te mueres. Y esto mucha gente no lo entiende. Jesús habló mucho de esto y en el Antiguo Testamento igual. Ahora, la edad de nosotros, una persona que tenga por lo menos 90 años, no implica que tienes más pecado de una persona de 30. Eso no trabaja así. Porque muchas veces la gente tiene las cosas erróneas y piensan que mientras más viejo usted sea en edad, implica que más pecado usted tiene. Y como le acabo de explicar, una persona de 30, 35, 20, quién sabe, de edad, puede tener más pecado que una persona de 80 o 90 años de edad. Y es ahí donde esa enseñanza de Jesús, Mateo 11, 23, entre Capernaum, amén, y la otra ciudad de Sodoma, nos enseña ese principio. Entonces, ahí es donde vemos nosotros por qué hay tantos jóvenes muertos. Usted se sorprende, dice, bueno, ¿por qué hay tantos jóvenes muertos y todavía hay tantos ancianos viviendo? Porque ese joven practicó su cuota de pecados establecidos para él en el lapso de tiempo que Dios puso para esa persona. ¿Me entiende? En otras palabras, que si usted cumple con su cuota de pecado y al llegar a la cuota de esos pecados, la muerte lo va a alcanzar a usted. Por eso es donde podemos entender ahora por qué hay tanta gente muriendo jóvenes. Porque hoy día los jóvenes están perdidos en la maldad y en el pecado. Los ancianos que usted ve hoy día, 90 y hasta 100 años, yo he leído hasta de 100 y pico de años, no practicaban tantos pecados como practica la juventud hoy día. Y las atrocidades que se practica hoy día, principalmente concerniente a lo sexual. Hay muchos jóvenes que practican muchas cosas que una persona nunca pensaría que un ser humano pudiera practicar esas situaciones sexuales tan horrendas. Pues esos pecados son tan acumulativos que te llevan a ti y tu cuota de pecados para llegar a tu muerte te llega más temprano que otro. Ahora, le dije que le voy a hablar de las 3 etapas del pecado. Aquí tenemos esta niña. Esta niña, la Biblia nos dice qué enfermedad tenía. Sabemos la edad. Tenía 12 años, pero se murió. Entonces, su padre, triste, atormentado, le ruega, dice la palabra que le rogó a Jesús
que fuera y sanara a su hija. Todavía no se había muerto. Pero en ese lapso de tiempo, la niña se muere. Y viene otra persona y dice, mira, no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero lo que quiero enfatizar, que usted me entienda, es dónde murió la niña. La niña murió en la casa. La palabra casa es oikó. En la casa y fue que murió la niña, en un segundo piso. Jesús subió al segundo piso y allí estaba la niña muerta en un lugar, una cama o algo por el estilo. Ahora, esa niña que presenta el pecado que todavía no ha sido manifestado públicamente. Está el pecado comenzando a manifestarse en esta jovencita, porque ese es el origen, el principio del pecado del ser humano. Los primeros años de su vida, el pecado suyo no es público, ¿ve? Y al no ser público implica que la cantidad de pecado que usted tiene es mucho menos, amén, si el pecado ya se hace público y todo el mundo lo ve o lo conoce, por lo menos el Señor, que es el que tiene que conocerlo. Entonces, notamos entonces que el pecado comienza así pequeño, comienza así dentro de esos límites. La niña tenía 12 años de edad, ¿ok? Pero entonces implica que la muerte te puede llegar a ti, aún en el principio del origen de tus pecados, de la acumulación de tus pecados dentro de ti. Entonces, ahí tenemos el pecado encerrado. La niña murió en esa casa, la niña no salía fuera de la casa, la niña estaba encejada en la casa cuando la muerte llegó, amén, y la niña se murió. Pero es importante notar estos detalles, porque entonces usted comienza a darse cuenta que la edad no tiene nada que ver con la acumulación de pecados que una persona tenga. Y entonces cuando miramos esto y usted escucha esa frase, ese hombre es viejo, la pregunta es, ¿viejo en qué? ¿Viejo en qué? Porque un hombre de 90 años puede ser más joven que uno de 20, escúcheme bien, esto es algo que usted tiene que analizar en su mente. Un viejo de 90 años, un anciano de 90 años puede ser más joven que un joven de 25 años de edad. Porque el joven de 25 años de edad es posible que tenga muchos más pecados acumulados en sí que el anciano. Todo depende del tipo de vida y práctica que yo vivo. Y vuelvo y les repito, como les dije al principio, es la cantidad de pecado que va a decidir la fecha de tu muerte. Así que no te dejes engañar tanto por tantas cosas raras que se enseñan hoy día. Y cuando muere un anciano, pues mire, es una bendición, porque Dios le permitió a esa persona vivir más años que otro. Cójase, por ejemplo, mi persona. ¿Cuántos jóvenes yo conocí que ya murieron? Yo he conocido muchos jóvenes de 15, 20, 25, 30 años que ya están muertos. O sea, el límite de pecados de ellos llegó a la meta. Ellos no supieron entender este principio y acumularon tantos pecados, ¿ves?, que le llegó la muerte. Porque Jehová tiene una cuota para cada persona. Y la vida de uno no depende de la edad. Depende de la cantidad de pecados que yo practique durante mi vida. ¿Ve? Usted, por ejemplo, coge un joven de 20 años, dos jóvenes de 20 años, y hay uno que tiene más pecados que el otro. Y los dos tienen 20 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la práctica del pecado. ¿Ve? Entonces, el que tiene más pecado va a morir primero que el otro. Y así pasa con la edad. Así que tenemos la niña. La niña representa, amén, el pecado todavía escondido. El pecado no se ha desarrollado. El pecado no ha salido fuera. Todavía está en el proceso. Todavía no huele. Es importante que usted entienda
que el pecado huele, tiene un olor malo. Y esto también hay que aprenderlo aquí. Ahora, murió la niña y Jesús pues la levantó. Pero eso no es el único, porque si usted se da cuenta, el Espíritu Santo escogió, aunque Juan dice que Jesús hizo muchos milagros que no están escritos en la Escritura, porque hizo tantas cosas Jesús, imagínense, que si un escritor comenzara a escribir todo lo que Jesús hizo en sus tiempos ministeriales, tendríamos que tener una Biblia enorme que no pudiéramos con ella. El Espíritu Santo editó, y siempre que el Espíritu Santo editaba y tomaba porciones bíblicas, usaba de la manera perfecta para enseñar el mensaje. Entonces aquí tenemos 3 muertos. Tenemos 2 muertos, dos varones y una niña. Ahora, nótese que ya tenemos el pecado escondido, el origen del pecado, cómo se manifiesta, cómo llega a la muerte, como llegó esta niña de 12 años de edad. Ahora, ¿cuál es el segundo plataforma del pecado? Si usted mira la palabra del Señor, notará algo interesante. Quiero que vaya a Lucas capítulo 7 y vamos a mirar del verso 11. Lucas 7, 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín. Era una ciudad de muchas flores. Ahí había muchos jardines ahí. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, porque las ciudades tenían una cerca y los muertos no podían ser enterrados dentro de la ciudad, tenían que ser sacados fuera, como Jesús fue sacado de la puerta y fue enterrado, crucificado fuera. Ahora mire esto. Cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de la madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Hay varios detalles aquí, ¿verdad? Dice primeramente que iban a enterrar, no se menciona el nombre, un difunto, pero un muerto, por supuesto. Cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar un difunto, hijo único. Este muchacho tenía que tener aproximadamente 20 y pico de años. Era hijo único. Era el que sostenía a su madre porque su padre había muerto, ya que ella era viuda. Ahora, hay que notar la ubicación donde está el cadáver de este joven. Porque la niña, el cadáver de la niña, ya le expliqué, estaba en la casa porque representa el pecado no manifestado todavía. El pecado que está oculto, en secreto, encerrado. Cuando se habla aquí de oikó, de la casa, no simplemente está hablando de la casa donde estaba la niña muerta, sino nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿ok? Estaba en la casa. Ahora mire bien la palabra del Señor. Este joven, dice la palabra del Señor, he aquí que llevan a enterrar un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y habían con ella mucha gente de la ciudad. Este cadáver está en otra geografía. Este cadáver no está escondido, no está tampoco en la casa, pero tampoco está en el cementerio. ¿Ves? Y a medida que el pecado comienza del oculto y va viajando hacia el cementerio, es cuando comienza el olor del pecado a salir fuera. Ahora, este va de camino, lo llevan a enterrar. Ahora, ¿qué significa el pecado dentro de este joven? Significa que no está en los secretos. El pecado ya se movió, adelantó una fase, la fase del oculto, la fase dentro de la casa, que nadie conoce, que solamente Dios conoce. Pero ¿qué sucede? En esta segunda faceta
tenemos una persona que sus pecados no están ni en la casa, ni están tampoco en el cementerio. Ahora, ¿qué tipo de pecado es este? Este es el pecado que está semipúblico. El pecado que no está culminado, no está enterrado, pero tampoco está escondido en la casa. Por tanto, el pecado sale, llega el momento que sale de la casa y va rumbo al cementerio. Ahora, nótese algo interesante. Es aquí donde Jesús muestra que Él puede tanto levantar el muerto del pecado oculto, el pecado que nadie conoce, que solamente Él conoce, y también puede levantar el pecado que va que no está enterrado, pero que tampoco está escondido, que va rumbo al cementerio. Entonces aquí tenemos la etapa número 2 del pecado. Y que así pasa con nosotros. Una vez que el pecado comienza a manifestarse en nosotros, públicamente, estamos nosotros dentro de este ataúd. El que no está en la casa y el que no está en el cementerio. Y que Jesús tiene el poder y la autoridad para detener el pecado en cualquiera de las tres etapas que Él muestra. Por eso fue que Jesús levantó y editó el Espíritu Santo 3 muertos en la palabra. Porque Dios tiene todo calculado, medido. Él no hace las cosas por hacerlo. Nosotros cuando leemos la palabra, pues como yo siempre digo, la gente lo lee como el papagayo. Cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, y yo le he mencionado esto muchas veces, usó una palabra minera, monei. Monei significa meter las manos en la tierra, en la cueva, en el fango y ensuciarse. Y comenzar a buscar dónde está la veta, amén, del metal, ya sea oro, sea plata. Pues cuando él usa esa frase, escudriñar, usted tiene que ser como minero. Tienen que tomar la palabra y comenzar a buscar, hasta que yo les revele la revelación que le quiero dar a ustedes para el texto que tú vas a usar para predicar, para enseñar, para lo que sea. Pero usted no puede coger la palabra y simplemente leerla, porque así usted nunca va a aprender palabra. Usted simplemente va a leer lo que otro escribió. Nada más. Lo que escribió Pablo, lo que escribió los discípulos, lo que escribió el Señor, habló el Señor, es lo único que usted va a saber. Y eso es un maestro malo, un maestro incapacitado, porque en el proceso de uno escarbar, de buscar el oro dentro de la palabra, es donde el Espíritu Santo se activa. ¿Ves? Usted tiene que hacerlo y salga de los libros, ¿ok? Los libros son buenos a veces para ciertas cosas, pero usted no puede estar enseñando la opinión de otro. Porque usted se pone a enseñar la opinión de otro, usted se va a confundir. Porque si la otra persona tiene ciertas creencias, usted la va a adaptar y pensar que lo que esa persona dice es correcto. ¿Por qué razón? Porque usted no es una persona que escudriña la palabra. Y Jesús nos manda a nosotros a escudriñar la palabra. Así que aquí tenemos las primeras 2 etapas. El pecado comienza oculto, en secreto. Pero quiero que entienda, Jesús entró en la casa. ¿Qué implica eso? Que Jesús entra en nuestro pecado escondido. ¿Ve? Él mira y entra en nuestro pecado escondido, en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro alma, en nuestro espíritu. Él tiene que entrar ahí y él ve y conoce. Si Jesús dijera, por ejemplo, aunque no lo dice aquí, ¿cuántos pecados tenía esa niña? Claro, él como el Señor sabe cuántos pecados
tenía esa niña y por qué el pecado llegó tan temprano donde esa niña y le quitó la vida y Jesús se la devolvió. No se sabe, yo le puedo dar muchas cosas que yo he leído, pero se dice que la niña vivió una vida muy larga, porque el Señor le sanó. Ahora, en el segundo caso, ya el pecado salió de mí, salió de la casa, pero va camino ¿a dónde? Va camino a la habitación final del pecado. ¿Cuál es ese? El cementerio. Entonces ahora yo estoy en una posición bien diferente, porque no estoy escondido ni estoy enterrado. Estoy en intermedio medio. Pero nótese que llegó Jesús, porque Jesús también llega a la condición, en la segunda condición, la segunda plataforma de donde el pecado ya me lleva a mí. Ya el pecado te puede llevar a ti a mitad de vida al cementerio. Ahora, Jesús llega y hace varias cosas raras. Primero es que la Biblia enseña que nadie se podía acercar a un muerto, porque era declarado inmundo. Pero Jesús llega y manda a detener el féretro. Ahí lo detiene. Eso implica que Jesús detiene, mire esto, la muerte en su camino al lugar final. ¿Se da cuenta? Jesús detiene y Jesús no se convirtió en inmundo. ¿Por qué Jesús no se convirtió en inmundo? Porque Jesús no tenía pecado. Y al no tener pecado, repela, no puede penetrar en ningún momento sobre él la inmundicia. Como dice Isaías 52. Y lo inmundo no llegará a ti. Ahora, toca el féretro, se detiene, ¿y qué sucede? Jesús no llamó por nombre al joven. Sabía que era joven. ¿Ve? Él no le preguntó a nadie qué edad tiene esta persona, no. Dijo, joven. Nótese la omnisciencia de Jesús. Joven, a ti te digo, levántate. Y el joven que estaba muerto, por supuesto, volvió a la vida. Ahora, nótese que el pecado que ya va a rumbo al cementerio para ser sepultado, Jesús lo detuvo. Porque esa es la segunda etapa del crecimiento del pecado. El pecado niño, representado en la niña, y el pecado joven. Esas dos edades, la de la niña y la del joven, implica el crecimiento del pecado. Porque el pecado va creciendo. No solamente crece usted, amén, en años, sino el pecado también crece. Pero el pecado crece de otra manera. Porque el pecado puede crecer en acumulación, en cantidad. Por eso le expliqué al principio de que una persona de 90 años puede tener menos pecado que un joven de 30. Y que un joven de 30 puede ser más viejo que un anciano de 90 años en términos de vida y el tiempo que va a vivir. Porque la cantidad de pecado es lo que decide cuán rápido o cuán tarde muero yo. Hay un número de acumulación que Jehová habla varias veces en el Antiguo Testamento. Quiero que entienda esto bien, para que usted comprenda que estos ejemplos que están ahí, no están ahí porque fueron casualidades. No están ahí porque dijo, bueno, una niña se murió de 12 años, un joven posiblemente de 20 años, y ahí lo puso. No, no, no. La palabra del Señor es un mapa espiritual. Todo está calculado, medido, pesado. El color que tiene que tener lo tiene. El no poder uno descifrar y el no poder uno escudriñar la palabra es lo que lleva a una persona o a una iglesia a vivir, a comer paja seca todo el tiempo. Ahora, dije que son 3 etapas. La elemental del pecado,
la de edad adolescente del pecado, porque el pecado va creciendo como una persona, y la mayor. Ahora vaya conmigo al libro de Juan. Abra su Biblia y vaya conmigo al libro de Juan, porque quiero que entienda estos principios. En Juan, capítulo número 11, hay otro muerto. Este muerto no está en la casa dentro. Este muerto no va de camino. Este muerto está enterrado. Nótese las características del pecado que uno tiene, se manifiestan. Mire, cuando las cosas están aquí literales, llevan implicaciones espirituales. Se llamaba Lázaro. Todo lo conoce, eso sabe de memoria y ha cantado himno de Lázaro, me imagino. Dice la palabra del Señor. Mire esto, versículo 39. Quita la piedra, Marta. De ese verso usted puede predicar 40 días cogidos sin parar. De ese nada más. Sin coger otro texto más. De quita la piedra, Marta. 40 mensajes en 40 días. Ahora mire esto. Quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, hiede ya. Nótese. Hiede ya. Cuando usted piensa en eso, hiede ya, usted está pensando en su mente el olor que produce un cuerpo que está podrido. ¿Ok? Y usted lo relaciona con eso. Pero no se olvide que cuando Jesús hablaba y la palabra hablaba de una manera dualista, tenía dos significados. El hiede ya implica el olor del pecado que tenía Lázaro. No simplemente que hedía porque su cuerpo se pudrió, que dicho sea de paso, se pudrió su corazón, se pudrió sus pulmones, se pudrió su sangre, se pudrió su piel, se le cayeron, los ojos se pudrieron, el cabello se pudrió, todo el cuerpo se pudrió. Y cuando Jesús lo va a levantar, le estoy dando un adelantito de algo, tiene que sanar primero todos esos órganos. Jesús no podía levantar a Lázaro con el corazón podrido porque seguía muerto. No podía levantar a Lázaro con los pulmones podridos. Todo eso se pudrió. Todo su cuerpo se pudrió. Porque llevaba ya varios días en la tumba. Entonces Jesús cuando viene, sana primero todos los órganos. La sangre estaba podrida. Tenía que prender el motor, que era el corazón. Tenía que sanar el corazón, poner un corazón nuevo o crear dentro un corazón nuevo secretamente en el cuerpo de él. La sangre fluye. Se activan los pulmones, se activa todo el sistema humano. Entonces, ¿qué sucede? Va a levantar a Lázaro. Pero el punto que quiero que entienda es el siguiente. Mire esto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto muerto, y Jesús, alzando los ojos de lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora mire esto. Es importante que usted entienda este factor. El versículo número 40, el verso número 43. Estamos en Juan 11:43, amado. Sígame bien de cerca. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora, vamos a pararnos ahí unos segundos. Dice la palabra del Señor, clamó. Clamó es llorar. Clamor es hacer ruido llorando. Jesús comenzó a llorar. ¿Por qué lloraba Jesús? Jesús lloraba porque veía cómo la muerte tenía control de la creación de el hombre. Ahora mire bien la palabra. Cuídese bien. Lázaro, esa frase parece bien simple. Lázaro, ven fuera. Ahora yo quiero que usted entienda algo. El Seol está en las profundidades de la tierra.
El Seol es el lugar donde va la gente después que muere. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos enseña claramente en varios textos que está en las profundidades de la tierra. Ahora, el Seol tiene puertas, porque Jesús lo enseñó. Las puertas del Seol no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora mire bien, cuando Lázaro está en Betania, enterrado. Permítame decirle, cuando yo estaba en Israel, yo tuve la oportunidad de estar en Betania, por supuesto, y entré literalmente en la tumba de Lázaro. Lázaro no era tan grande. Yo tuve la oportunidad de entrar en la tumba de Lázaro, y era una cueva, como dice la palabra, y me acosté, escuche, yo me acosté dentro donde enterraron a Lázaro, ahí me metí yo. Es bien difícil, es una cueva con una pequeña bajada y hay una pared de piedra natural, hay una apertura natural y por ahí yo me metí y ahí está la tumba de Lázaro. Ahora, ahí estaba el cuerpo de Lázaro, ¿ok? Pero no estaba su espíritu. El espíritu de Lázaro estaba en el Seol. Pero nótese el alcance que tiene la voz de Cristo, Jesús. Dice la palabra del Señor, Lázaro, sal fuera. Entonces, la voz de Jesús, escúcheme bien, la voz de Jesús sale y comienza a penetrar por las profundidades de la tierra hasta llegar al Seol. Cuando llega al Seol, no se olvide que había muchos Lázaros muertos, este Lázaro no era el único. Cuando la voz de Jesús llega al Seol, identifica el Lázaro que Jesús está llamando. Entonces sale hacia afuera, el cuerpo está en el cementerio, no se olvide de eso, el cuerpo está en el cementerio, sale hacia afuera y viene el espíritu entrando y viajando desde las profundidades donde estaba en el Seol y llega y se ubica donde está el cuerpo de Lázaro. Nótese algo interesante, otro detalle, que cuando Jesús llame a su pueblo y vaya a resucitar las personas, nótese que el espíritu sabe dónde está su cuerpo enterrado. Porque el espíritu de Lázaro volvió y se metió en el cuerpo, pero ya el cuerpo de Lázaro estaba ya sanado. Jesús había hecho el trabajo de sanar todos sus órganos, amén, y salió hacia afuera. Ahora, ¿qué representa este pecado? Este pecado representa la tercera etapa del pecado del hombre, donde ya está enterrado en el cementerio y que podemos ver por el testimonio de la palabra de que él apestaba. No simplemente apestaba en el asunto físico. Se dice que cuando Jesús levantó a Lázaro, entró un olor de perfume de flores, de muchas flores en el área, que apagó el olor, la peste que salía del cuerpo de Lázaro, porque como le he dicho ya en 2 ocasiones, no simplemente el olor era al cuerpo podrido de Lázaro, sino, amén, que así huele el pecado en la tercera etapa. Y así es que lo percibe el Señor. Cuando usted camina por la calle, escúcheme bien esto, y los demonios también lo pueden oler, y usted está en esta etapa, la tercera etapa del pecado, la última. No se olvide que la primera es escondido, la segunda es el que va de camino para el cementerio y la tercera es el que apesta. Pues déjeme decirle que cuando usted camina por la calle y usted está ya en la tercera etapa, implicando que no queda mucho tiempo para usted morir, así es que Dios lo percibe usted. Si no se ha arrepentido, por supuesto, que usted huele mal ante Dios. Usted apesta ante Dios. Usted va y se baña en su casa, se pone perfume, se arregla, se pone ropa nueva, pero usted apesta ante Dios. Entonces es de ahí, es de esa situación
que Jehová nos quiere enseñar a nosotros en cuál de las tres etapas te encuentras tú. En la elemental, cuando el pecado es joven todavía contigo, que tú has comenzado a pecar, pero no en grandes cantidades. En la segunda etapa, la etapa que ya va rumbo al cementerio, pero no estás en el cementerio, alabanza el nombre del Señor. O la etapa de Lázaro, la etapa donde tú apestas ante Dios, porque tienes tantos pecados acumulativos en tu vida, ¿verdad?, que tú ni cuenta te das. Entonces tú te sorprendes, amén, porque hay tantos jóvenes y personas jóvenes muriendo, porque ellos en su vida han acumulado tantos pecados y tantas maldades, que al llegar al número que Dios tiene para cada persona, por eso es importante, no te olvides que la Biblia dice que el que está sin Cristo está muerto. Y al decir que el que está sin Cristo está muerto, implica que tú estás entejado ya en el pecado. Tú apestas ante Dios. Necesitas entonces arrepentirte delante del Señor para que tú puedas entonces recibir la vida, porque la vida no está en ti. Tú caminas, comes pizza, viajas y todas esas cosas, pero tú estás muerto. ¿Estás muerto en qué? Lo dice la palabra, en delitos y pecados. Porque una persona que tiene acumulación de pecado está muerto en delitos y pecados. Estás caminando muerto, no vivo. La vida llega a uno cuando uno se arrepiente, y al arrepentirse entra la vida en el Señor, la vida en el Espíritu. Tú eres una criatura nueva, ¿ok? En otras palabras, que todos tus pecados acumulados en ti fueron borrados. Eres limpio. Ya no eres un zafacón de basura que anda caminando con 2 zapatos, sino fuiste, la salvación vino sobre ti y limpió tu vida de una manera especial. Eso es lo importante del sacrificio de Cristo Jesús. Apréndete las 3 etapas del pecado y comienza a meditarlas en tu vida, en tu corazón, y decir: Señor, yo necesito arreglar mi vida, porque yo, sin darme cuenta, yo apesto ante ti y estoy muerto ante ti. Quiero orar en este momento por ti, alabanza en nombre del Señor, para que tú busques la presencia del Señor. Queremos orar por algunas personas que enviaron. José Sánchez de Honduras quiere oración, quiere liberación. Al pedir liberación implica que tú estás atado. Alguna potestad, quizás el alcohol, quizás las mujeres, ese pecado te va acumulando tu vida y puedes morir antes de tiempo. María Lisset del Salvador recibió sanidad y le da la gloria al Señor. Me alegro que el Señor te haya tocado y que su palabra, Jesús lo dijo, mi palabra es vida. Mi palabra es vida. Vida trae sanidad. Todo lo bueno del Señor viene por su palabra. Santiago está enfermo y pide oración porque tiene cáncer. Este hermano es de Chile. Y para Dios no hay distancia. Vamos a orar por estas personas en este momento. Amén. Padre Santo, vengo a tu presencia. Bendice, Dios mío, cada día más tu palabra que es enseñada y predicada. Mire esta familia, hermano José, hermana María Lisset, Señor Santiago con cáncer, para que tú les sanes, ponga tu mano poderosa y que tú, Dios mío, dé sanidad, liberación, y que ellos puedan testificar en otra ocasión de que tú has obrado en ellos. También te presento todos aquellos que están atados, que están en hospitales, que están en situaciones adversas. Te pido que tú le visites, que tú entres en la casa de ellos, como hiciste con la niña de 12 años, porque para eso es que nos has llamado, para que tu palabra sea de bendición, de sanidad, de milagro, para la gloria de Jesús. Y bendice cada día más cada persona que nos escribe con tanta pasión, con tanto deseo, y que tú te glorifiques en el nombre de Jesucristo. Amén. La paz de Dios contigo, y reclama la sanidad que oramos por ti. Tienes que reclamarla y buscarla,
y dale la gloria a Dios. Y cuando Dios haga el milagro en tu vida, mándanos un texto o algo y déjanos saber, yo soy el que tenía cáncer, yo soy el que estaba endemoniado, lo que sea, para que la gloria no sea mía, sea del Señor. Dios te bendiga. La paz de Dios contigo.